Saludos cordiales, queridos amigos y queridas amigas. Vamos a comenzar a estudiar la lección número 6. Tema: un camino para la salvación. ¿Cuál es el camino para la salvación? Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Gracias a quién y a qué somos salvos? La Biblia responde: somos salvos mediante la muerte y resurrección de Jesús. ¿Dónde dice eso? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Cargando sobre sí nuestros pecados, los llevó hasta el madero para que nosotros muramos al pecado y vivamos con toda rectitud. Han sido pues sanados a costa de sus heridas. Jesús nos salvó con su bendita muerte en la cruz. Pregunta número 2. ¿Cuánto cuesta la salvación? Respuesta bíblica. La salvación para el ser humano es completamente gratuita. ¿Dónde dice esto? Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. La salvación es gratuita. No tenemos que pagar absolutamente nada para salvarnos. Pregunta número 3. ¿Qué reconocimiento debe experimentar el pecador? Respuesta bíblica. El pecador debe experimentar sumisión y humildad delante de Dios. ¿Dónde dice esto? Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14. Dice: 2 hombres subieron al templo para orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de tal manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esto dijo Jesús después de contar la parábola a sus discípulos. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es claro que la humildad nos hace grandes delante de Dios. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable para tener la salvación? Respuesta bíblica. Indispensable para la salvación es arrepentirnos de corazón y bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. ¿Dónde dice esto? Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento y el bautismo, queridos amigos, son indispensables para el perdón de nuestros pecados. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Respuesta bíblica. Debemos confesar nuestros pecados delante de Dios mediante la oración. ¿Dónde dice esto? En Salmos capítulo 32, versículo del 3 al 5. Todos los días que seguía orando, sin contestar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como
la tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Los pecados se confiesan solamente a Dios y recibiremos el perdón de nuestros pecados. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué maravillosa o qué maravilloso ofrecimiento nos hace Dios? Vamos a ver la respuesta bíblica. Dios nos ofrece limpiarnos de todo pecado. ¿Dónde se encuentra esto? En Isaías capítulo 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Queridos amigos, Dios es el único que puede borrar nuestros pecados y nuestras transgresiones. Nadie más. Vamos con la pregunta número 7. Es la última pregunta de esta lección. ¿Cuán completo es el perdón divino? Respuesta bíblica. Nuestra salvación la aseguró su gloriosa resurrección y su bendita victoria sobre la muerte. El perdón a nuestros pecados por parte de Dios es completo. ¿Dónde dice esto? En Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, dice Jesús. Jesús dice que nadie, sino solamente Él, tiene la capacidad para borrar nuestras rebeliones. Pregunta para reflexionar. Tener la paz del perdón de Dios, ¿cómo nos ayuda para enfrentar los desafíos de la vida? En mi criterio personal, cada vez que somos perdonados de nuestros pecados, nos sentimos santificados delante de Dios. Vamos con la conclusión. Te vamos a dejar 3 sugerencias al terminar la lección para aceptar a Cristo. Primera sugerencia: aceptar de todo corazón. Tenemos que aceptar de todo corazón ¿a quién? A Jesús. ¿Qué es lo que nos dice Hechos capítulo 3 versículo 19 con referencia a esto? Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. La segunda sugerencia: confesar todos los pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. ¿Qué dice? Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Tercera sugerencia: experimentar la conversión, una conversión sincera. ¿En dónde se encuentra la referencia para esto? En Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Me encanta este versículo, me fascina. Escuchen lo que dice. Entonces derramaré agua pura sobre ustedes y serán limpios de todas sus impurezas. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y les pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti. Lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis mandamientos, refiriéndose a la santísima ley de Dios. Quiero que hagas un compromiso de fe. Después de haber escuchado y entendido, mi decisión personal es, repite conmigo: pido perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús. Si así lo haces, que Dios te bendiga grandemente en tu vida y en tu crecimiento espiritual. Próximo estudio, lección número 7, tema: Jesús promete volver.